Olvidé mis llaves en la casa de campo de mi suegra, y al volver, escuché a mi marido con la vecina. Decidí no decir nada, y quedé pálida cuando descubrí que ellos dos estaban en pleno. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Camila manejaba con las ventanas abajo, dejando que el aire del campo barriera el interior del auto. Su cabello castaño, largo y libre, volaba de un lado al otro con cada ráfaga de viento. Había algo en ese trayecto que siempre le producía una calma difícil de explicar. Los árboles altos a los costados del camino, los cultivos que parecían extenderse hasta el infinito, el aroma a pasto recién cortado, incluso los carteles oxidados de las viejas rutas secundarias. Tenía 34 años, una carrera estable en contabilidad, una vida en la ciudad bastante ordenada, y hacía 5 años estaba casada con Julián, el hombre que había creído conocer por completo, hasta ese día. Miró por el espejo retrovisor. San Laureano se iba achicando a lo lejos, pero no dejaba de sentirse dentro de ella. Era ese tipo de pueblo que, si bien no era suyo, lo había adoptado como propio. Un lugar donde el silencio se mezclaba con el canto de los pájaros y la vida parecía ir más lento. Durante su infancia, Camila nunca tuvo abuelos de campo, ni vacaciones entre vacas y gallinas. Todo lo conoció a través de Julián. Él se había criado ahí, o al menos había pasado una buena parte de su adolescencia bajo el techo de su abuela paterna, en una de esas casas con techo de chapa y jardín desbordado de malbones. Pero, a diferencia de Camila, Julián no sentía esa fascinación romántica por el pueblo. No sé cómo puedes encontrar esto, encantador, le había dicho más de una vez, con la mirada cargada de hastío. Porque lo es, solía responderle ella, sin entender realmente su fastidio. Cada vez que iban, él se tensaba. No era el trabajo de campo, ni el olor a humo de los fogones, ni siquiera la lentitud de los días. Era otra cosa. Algo que Camila no lograba descifrar, y que Julián se empeñaba en enterrar bajo comentarios livianos o evasivas. ¿Qué es que me trae recuerdos que prefiero no revolver?, había confesado una noche, sin detalles. Ese fin de semana, la visita había sido corta. 3 días apenas. La madre de Julián había insistido en que pasaran por lo menos una semana, pero él había dicho que tenía trabajo pendiente y solo podrían quedarse unos días. A pesar de eso, los primeros 2 días no se despegó del celular. Camila, en cambio, se dedicó a caminar, tomar fotos y sentarse con su suegra a tomar mate bajo la sombra del limonero. Eran las 10:30 de la mañana cuando dejó el pueblo. Tenía que llegar a Buenos Aires antes de las 3, para reunirse con una cliente importante. Julián se había quedado. La excusa fue que quería ayudar a su madre con unas reparaciones en la casa, aunque para Camila estaba claro que prefería que ella se fuera. No con malas intenciones, pero con urgencia. Algo en él se transformaba cuando pisaba San Laureano. Iba por la ruta provincial 84 cuando el corazón se le frenó de golpe. Las llaves, murmuró en voz alta. Frenó a un costado del camino, buscando con desesperación en su bolso. Abrió el compartimiento lateral, hurgó debajo del asiento. Nada. Sabía perfectamente dónde las había dejado, en la mesita al lado de la puerta de entrada, justo donde había apoyado el teléfono antes de irse. Maldita sea, susurró, golpeando suavemente el volante. Pensó en llamar a Julián para que las enviara por encomienda, pero eso le llevaría días, y necesitaba esas llaves. Eran las de su departamento, la oficina, el auto, y hasta el portón del garaje. Todo estaba ahí. Volver. No quería, pero no tenía alternativa. Por suerte no había avanzado demasiado. Volvió sobre sus pasos, bajando la velocidad. La tranquilidad que había sentido al salir se había esfumado. De pronto, una opresión en el pecho se instaló sin aviso. Al llegar al pueblo, estacionó el auto en el mismo lugar de siempre, una pequeña explanada de tierra frente a la entrada de la calle donde vivían sus suegros. Apagó el motor. El silencio era absoluto. Solo el zumbido de las chicharras y el canto intermitente de algún hornero rompían la calma. Bajó del auto y comenzó a caminar. Llevaba sandalias planas, y el polvo del suelo le cubría los dedos. A medida que se acercaba a la casa, algo la hizo detenerse. Voces. Eran voces conocidas, una más que la otra. La de Julián, sin duda. Estaba alterado. Lo conocía lo suficiente para reconocer ese tono.
La otra voz era femenina, cortante, segura, llena de reproche. No puedes seguir negándolo, Julián. Todos acá saben la verdad. Camila se quedó paralizada. La voz venía del patio trasero. No podía verlo, pero sí escuchar con claridad. Dio un paso hacia la verja del costado y se ocultó entre las ramas de un arbusto de jazmín. Su respiración se aceleró. Algo le decía que no debía escuchar, y al mismo tiempo, no podía irse. Estás equivocada, Tatiana. Ya te lo dije 1000 veces. No es mi hijo. ¿Y entonces por qué tiene tus ojos? ¿Por qué esa sonrisa es igual a la tuya cuando eras chico? ¿Hasta la forma de caminar? Julián, por favor. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Un hijo? ¿De qué estaban hablando? Silvana no quiso hacer el test de ADN. Se negó. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que no quiere arrastrarte a esto porque te sigue queriendo. Porque sigue protegiéndote. Pero vos no tenés excusa. No es mi hijo. Gritó Julián, y Camila se estremeció. Esteban necesita ayuda. Está enfermo. Tiene que hacer rehabilitación urgente. Vos estás allá, en la ciudad, con tu linda vida, tu departamento, tu auto nuevo. Y acá, hay un nene que llora de dolor por las noches. Camila se llevó la mano a la boca. Sintió que el mundo daba un giro completo. Esteban. Niño. Enfermo. Rehabilitación. Silvana. ¿Quién era Silvana? ¿Por qué Julián no le había contado nada? ¿Y por qué no aceptó mi ayuda cuando se la ofrecí? Le ofrecí pagar todo, le propuse hacer el test, hasta hablé con un abogado para dejar todo claro. ¿Y qué hizo ella? Se negó. Porque no quiere que cargues con un apellido que no sentís tuyo. Pero eso no te quita la responsabilidad moral, Julián. Ese chico es parte de vos. Le guste a quien le guste. Un largo silencio se apoderó del patio. Camila sintió que sus piernas temblaban. Quiso moverse, pero tenía miedo de hacer ruido. Quiso gritar, pero no sabía qué decir. Tatiana, basta. No tienes derecho a juzgarme. Vos no estuviste ahí. No sabés todo lo que pasó. Silvana. Ella te amó. Y lo sigue haciendo. Pero esto no es sobre ella, ni sobre vos. Es sobre Esteban. El chico no puede caminar. No va a la escuela. No tiene amigos. Vive encerrado en esa casa que se cae a pedazos. Y cada vez que te ve, se le iluminan los ojos. Aunque ni siquiera sepa que sos su papá. Camila no escuchó más. Giró sobre sí misma, alejó los arbustos y corrió hacia el auto. El corazón le latía con una violencia que le dificultaba respirar. Las llaves. Ya no importaban. Podía vivir sin ellas, podía cambiar las cerraduras, podía volver al pueblo en otro momento. Pero ahora necesitaba alejarse. Manejaba sin rumbo fijo. El nudo en el estómago se transformó en arcadas contenidas. Se detuvo a un costado de la ruta, bajó del auto, y vomitó. Luego se sentó en el asiento del conductor, con la frente apoyada en el volante. ¿Quién eres, Julián? Susurró, con lágrimas en los ojos. Recordó las veces que él le había dicho que no soportaba San Laureano. Que era un lugar que lo oprimía, que lo hacía sentir atrapado. Ahora entendía por qué. Aquí estaba enterrado un pasado que él había preferido callar. Un hijo, un niño enfermo, una mujer que lo amó. ¿Cómo se sigue después de eso? ¿Cómo se vuelve a mirar a los ojos a quien se ha amado durante 5 años? Prendió el auto y tomó la autopista. El viaje de vuelta fue una mezcla de silencio y pensamientos oscuros. Recordó las veces que Julián le había dicho que no quería tener hijos todavía. Que era un tema delicado. Que más adelante, quizás. Ahora entendía que no era por trabajo ni por falta de tiempo. Era miedo. Miedo a que su vida perfecta se desmoronara. Al llegar a su departamento, se quedó sentada frente al edificio. No quería subir. No tenía ganas de entrar a una casa llena de recuerdos, fotos, regalos de aniversario. Todo eso ahora parecía ajeno. Irreal.
como si hubiera estado viviendo en una película que acababa de cortarse en seco. Sacó el celular y miró la pantalla. Varios mensajes de Julián. ¿Llegaste bien, amor? ¿Todo en orden? ¿Estás en casa? Camila apagó el teléfono. No podía hablar. No ahora. Necesitaba pensar. Necesitaba llorar. Necesitaba entender por qué ese hombre que tanto había amado era ahora un desconocido con secretos oscuros. Y entonces lo supo. Había que volver. No por las llaves. Ni por Julián. Ni siquiera por Silvana. Había que volver por Esteban. Por ese niño al que ni siquiera conocía, pero que ya le estaba doliendo en el pecho como si fuera suyo. Porque a veces, las llaves que se olvidan no abren puertas, abren heridas. Y a veces, lo que se encuentra al volver no es solo un manojo de metal sobre una mesa, sino la verdad más desgarradora que un corazón puede cargar. Camila no durmió. Se acostó con la misma ropa con la que llegó, sin desmaquillarse, sin bañarse, sin siquiera comer algo. El departamento estaba en silencio, como si también intuyera que algo se había roto, que las paredes no sostenían lo mismo que antes. Todo le parecía ajeno, extraño, una escenografía vacía donde ya no encontraba refugio. El reloj del microondas marcaba las 3:40 de la madrugada. Ella seguía sentada en el sofá, con las piernas encogidas y los ojos fijos en el suelo. El celular permanecía apagado sobre la mesa ratona, como si pudiera silenciar también la vida si no lo encendía. Las palabras que había escuchado en San Laureano se repetían como un eco enfermo en su cabeza. Todos acá saben la verdad. Esteban necesita ayuda. No puede caminar. Ese chico es parte de vos. Y sobre todo, el tono con el que Julián había dicho, no es mi hijo, como si se defendiera de una acusación que llevaba demasiados años cargando. ¿De quién era entonces ese niño? ¿Por qué todos parecían convencidos de que Julián era el padre? ¿Por qué él mismo había guardado silencio durante tanto tiempo? La desconfianza la estaba desgarrando. A las 6 en punto, se metió bajo la ducha. El agua caliente le recorrió la espalda como una caricia que ya no sabía si merecía. Cerró los ojos con fuerza y trató de imaginar que todo había sido una pesadilla. Un mal sueño que desaparecería al abrir los ojos. Pero cuando lo hizo, seguía allí. La imagen de ese niño del que ni siquiera había visto una foto, pero que ya se había instalado en su alma como un nudo. Se vistió con ropa cómoda, se recogió el cabello y, antes de encender el celular, respiró hondo. Sabía que Julián vendría. Sabía que en cuanto leyera que había regresado, se aparecería como si nada. Encendió el teléfono. 20 mensajes. 4 llamadas perdidas. Un audio que no se atrevió a escuchar. A las 7:30, el timbre sonó. Camila no se movió. El timbre volvió a sonar. Después, los golpes suaves en la puerta. Amor. ¿Estás ahí? La voz de Julián, apagada, nerviosa. Se levantó sin prisa y abrió la puerta. Él estaba ahí, despeinado, con las ojeras marcadas, vestido con la misma ropa que había usado en San Laureano. Al verla, intentó sonreír. Te estuve llamando. Me preocupé. ¿Estás bien? Ella lo miró en silencio. No había lágrimas, ni gritos, ni portazos. Solo un dolor seco, profundo, como una quemadura que no se ve pero arde. Pasa, dijo ella, girando sobre sus talones. Julián cerró la puerta tras de sí. Caminó hasta el living con pasos torpes, como si le costara sostenerse. Se sentó en el borde del sofá, esperando que ella lo enfrentara. Camila se mantuvo de pie. Le temblaban las manos, pero no dejó que él lo notara. ¿Quién es Esteban?, preguntó, con voz firme. Julián tragó saliva. Sus ojos grises se movieron de un lado a otro, como si buscara una salida que no existía. Lo escuchaste todo, ¿verdad? No respondas con preguntas. Quiero que me lo digas tú. ¿Quién es Esteban? Él bajó la cabeza. Por primera vez desde que lo conocía, Julián parecía vulnerable. No derrotado, sino pequeño. Es el hijo de Silvana. Una chica del pueblo. Una amiga de la infancia. ¿Y es tu hijo? El silencio fue demoledor. Julián se frotó las manos, nervioso. Luego alzó la vista.
Tenía los ojos húmedos. No lo sé. Camila se sintió desfallecer. ¿Cómo que no lo sabes? Fue hace muchos años. Yo tenía 18. Fue solo una noche. Estábamos en una fiesta del pueblo, todos habíamos tomado. Terminamos en el granero de los Araos. Ni siquiera recuerdo cómo ocurrió. Estaba borracho. Ella también. ¿Y después, nunca más pasó nada? No. Yo regresé a la ciudad. Entré a la universidad. Empezamos a salir tú y yo. Nunca volví a tener contacto con ella. Hasta que, 3 años después, me dijeron que Silvana había tenido un hijo. Y que todos en el pueblo decían que era mío. Camila lo miraba sin pestañear. ¿Tú qué hiciste? Fui al pueblo. Hablé con ella. Me mostró al niño. Sí, se parecía un poco. Pero, también a otros. No era una copia mía. Yo le propuse hacer un test de ADN. Le ofrecí pagar médicos, tratamientos, lo que hiciera falta. Pero Silvana se negó. Dijo que no quería arrastrarme a eso. Que no quería complicarme la vida. Que estaba bien sola. ¿Y tú lo aceptaste? Simplemente lo dejaste pasar. Y no quería forzar nada. Ella me aseguraba que estaba bien. Que no necesitaba nada. Yo. ¿Qué hay del niño? ¿Lo has vuelto a ver? Varias veces. En mis visitas al pueblo. Siempre de lejos. Está mal, Camila. Tiene problemas para caminar. Apenas habla. No va a la escuela. Vive encerrado. ¿Y no hiciste nada? Le mandé dinero en un par de ocasiones. De forma anónima. Hablé con mis padres para que la ayudaran. Pero ella lo rechaza todo. Dice que se basta sola. Yo no sabía qué hacer. Camila lo observó durante largos segundos. Estaba luchando por no romperse. Por no gritarle todo lo que sentía. ¿Por qué nunca me contaste esto? Julián bajó la cabeza. Y entonces lloró. Por primera vez desde que Camila lo conocía, lo vio quebrarse de verdad. No eran lágrimas contenidas, ni llanto de remordimiento superficial. Era un dolor hondo, atorado por años. Porque tenía miedo. Miedo de que me vieras distinto. De que te alejaras. Porque cuando te conocí, por fin sentí que podía dejar atrás todo eso. San Laureano, mis errores, ese peso. Contigo era libre. Y no quería perder eso. Camila se acercó lentamente. Se sentó frente a él, mirándolo a los ojos. Pero me lo ocultaste. Me hiciste formar una vida sobre algo que no era cierto. Me quitaste el derecho de decidir si podía aceptar tu pasado. ¿No entiendes eso? Él asintió, todavía con lágrimas. Lo sé. Y lo siento. Cada día que pasó, quise contártelo. Pero con cada año, fue más difícil. El silencio creció. Me atrapó. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Julián respiró hondo. No lo sé. No sé si es mi hijo. No tengo pruebas. Y no quiero imponerme. Pero sé que no puedo seguir viviendo así. No después de lo que escuchaste. No después de todo esto. Camila lo observó. Sentía una mezcla incontrolable de dolor, rabia, ternura y decepción. Todo al mismo tiempo. Era como si dentro de ella convivieran dos mujeres distintas, una que quería abrazarlo y otra que deseaba que saliera por la puerta y no volviera. Quiero que sepas algo, dijo al fin. Yo no voy a quedarme quieta. Voy a ir a San Laureano. Voy a hablar con Silvana. Voy a conocer a Esteban. Y si tú no quieres acompañarme, está bien. Pero yo voy a enfrentar esta verdad. Julián levantó la vista, sorprendido. ¿Tú? Sí. Porque no puedo seguir viviendo con esta duda. Porque si ese niño es tu hijo, merece saber quién eres. Y si no lo es, también merece ayuda. Y porque yo necesito saber con quién estoy casada realmente. Él intentó tomarle la mano, pero ella se apartó suavemente. No ahora, dijo ella. Déjame respirar. Julián asintió. Se levantó despacio,
como si sus piernas pesaran toneladas. ¿Quieres que me vaya? Sí. ¿Volveré a verte? No lo sé. Todo depende de lo que encuentre en ese pueblo. Cuando la puerta se cerró, Camila se sintió más sola que nunca. Pero también más decidida. Ya no era solo por ella. Era por un niño llamado Esteban. Por una mujer llamada Silvana. Por una historia que había permanecido demasiado tiempo oculta bajo la alfombra del miedo. Y por primera vez, entendió que el amor no bastaba cuando se construía sobre el silencio. Porque las voces que no se enfrentan, nunca dejan de hablar. Y hay heridas que solo sanan cuando alguien tiene el valor de decir, ya basta. Camila preparó el bolso sin siquiera revisar 2 veces. No necesitaba mucho, un par de mudas de ropa, el cargador del móvil, una carpeta con documentos que ni pensaba usar, y una decisión que no le cabía en la maleta. El corazón le latía con fuerza. Estaba a punto de viajar a San Laureano sola, enfrentarse a una mujer a la que nunca había visto, y mirar a los ojos a un niño que quizá, solo quizá, era el hijo de su esposo. No tenía certezas, pero sí una voluntad férrea de encontrar la verdad. Salió al amanecer, cuando la ciudad apenas respiraba. Manejaba con las ventanas cerradas esta vez, como si el silencio le ayudara a ordenar el caos en su mente. Las imágenes de la conversación con Julián la asaltaban por momentos, su llanto, su confesión, su miedo. Pero también la rabia que le ardía por dentro, porque nunca le dio la oportunidad de decidir si estaba dispuesta a vivir con esa historia. Ahora lo haría sola, sin su consentimiento ni su compañía. A su manera. Llegó a San Laureano cerca del mediodía. El pueblo parecía suspendido en el tiempo. Las mismas fachadas desgastadas, los mismos árboles torcidos, las calles de tierra que el viento acariciaba sin prisa. Pero esta vez, no era una visita romántica. Esta vez, venía a romper la calma aparente que tanto se habían esforzado por mantener. Estacionó el auto en la misma curva donde lo había dejado la última vez, frente a la pequeña plaza de juegos abandonada. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Sentía un temblor en las manos, como si el cuerpo entendiera la magnitud de lo que estaba por hacer. Preguntó a una señora que barría la vereda por la dirección de Silvana. La mujer levantó la vista con desconfianza, pero al escuchar su nombre, señaló sin decir mucho, como si hablar de Silvana fuera abrir una vieja herida del pueblo. Camila caminó 3 cuadras más, hasta encontrar la casa. Estaba ladeada, con un techo de chapas oxidadas y un portón torcido que no cerraba del todo. El jardín estaba invadido de maleza, pero no había basura ni abandono total. Había algo en esa precariedad que hablaba más de la pobreza que de la dejadez. Apretó los labios, respiró hondo, y tocó la puerta con los nudillos. No tardó en abrirse. Silvana apareció en el umbral con una mirada cansada. Tenía el rostro inflado por la retención de líquidos, la piel pálida y los ojos hundidos, pero todavía conservaba una belleza triste, de esas que duelen. Llevaba una blusa vieja y una falda larga, el cabello recogido con una coleta baja. Al ver a Camila, no se sorprendió. Sabía que vendrías, dijo sin más. Camila no supo qué responder. El tono no era hostil, ni cálido. Era resignado. ¿Puedo pasar? Silvana dudó por un segundo, luego se hizo a un lado. Pasa. La casa olía a humedad, a ropa secándose dentro, a medicina. En la pared de la sala, había dibujos colgados con cinta adhesiva. Algunos eran paisajes, otros retratos. Uno en particular captó la atención de Camila, un dibujo de un hombre alto, de cabello oscuro, con un niño de la mano. Ambos caminaban por un bosque. El niño llevaba una mochila. El hombre sonreía. Abajo, en letras torpes pero legibles, decía papá y yo. Camila se quedó mirándolo unos segundos. ¿Lo dibujó Esteban? Todos los que ves, dijo Silvana desde la cocina. Le gusta mucho dibujar. Es su mundo. Camila giró despacio, con el corazón palpitando de forma desordenada. ¿Puedo conocerlo? Silvana se quedó en silencio un instante. Luego asintió. Está en su cuarto. La puerta estaba abierta. Camila entró con paso lento. Lo vio ahí, sentado en una silla de ruedas, con una hoja de papel sobre la mesa y un lápiz entre los dedos. Tenía 11 años, pero su cuerpo parecía más pequeño. Era delgado,
con las piernas envueltas en una manta, la piel clara y los ojos eran idénticos a los de Julián. Un gris que casi parecía azul bajo ciertas luces, intenso, profundo. Él levantó la mirada y sonrió. Hola. Camila sintió un pinchazo en el pecho. Hola, Esteban. Me llamo Camila. ¿Eres amiga de mamá? Ella dudó. No quería mentir, pero tampoco sabía qué decir. Podría decirse que sí. Él asintió y volvió a su dibujo. Era una casa, con un árbol al costado y un perro acostado bajo el alero. ¿Qué es tu casa? Preguntó Camila. Sí. Y ese es Firulais. Ya no está, pero me gusta dibujarlo. Dibujas muy bien. Esteban sonrió, tímido. Me gustaría ir a una escuela de arte. Pero no hay ninguna cerca. Camila se acercó un poco más. Tal vez eso pueda cambiar. El niño la miró, curioso, pero no dijo nada. En ese momento, Silvana apareció en la puerta. Esteban, ve a lavarte las manos. Ya casi está lista la comida. Él asintió y giró con habilidad la silla de ruedas hacia el baño. Cuando se fue, Camila enfrentó a Silvana. ¿Él sabe quién es su padre? No. Solo le dije que su papá vive en la ciudad. No le dije más. ¿Y tú crees que Julián es su padre? Silvana se cruzó de brazos. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Lo sé. Aunque no tenga un papel que lo diga. Lo sé en mis huesos. En su manera de mirar, en la forma en que sonríe cuando duerme. Es su hijo. Camila respiró profundo. Dio un paso más cerca. Silvana, necesito pedirte algo. No por mí. No por Julián. Por Esteban. Silvana parpadeó lentamente. ¿Quieres que haga la prueba? Camila asintió. Silvana la miró durante largos segundos. Y entonces, las lágrimas que había contenido se desbordaron. No quería meterlo en esto, dijo con la voz rota. No quería que él se sintiera rechazado. Ni que Julián se sintiera atrapado. No quería arruinar la vida de nadie. Y mientras tanto, ¿tú qué? ¿Vas a cargar sola con todo? No es carga si es por mi hijo. Pero Esteban merece respuestas. Merece ayuda. Y tú también. Silvana se cubrió el rostro con las manos. El llanto se volvió incontrolable. Camila la tomó del brazo con suavidad, y en ese contacto, ambas entendieron que estaban del mismo lado, aunque en extremos opuestos de una historia que ninguna eligió vivir. Lo haré, dijo Silvana, finalmente. Por él. Camila asintió. Luego la abrazó. Esa noche se quedó en la habitación que una vez fue de la abuela de Julián, en la casa de sus suegros. Su suegra no hizo preguntas. Solo preparó una infusión de cedrón y la dejó en la mesa de noche. Camila pasó horas mirando el techo, preguntándose qué cambiaría ahora. Si Julián era el padre, todo daría un giro. Si no lo era, nada de lo que vio ese día dejaría de doler. Porque a veces, la sangre no es lo que une, sino el dolor compartido. Y cuando dos mujeres con el corazón roto se encuentran frente a frente, ya no hay rivalidades. Solo heridas. Y tal vez, solo tal vez, la posibilidad de sanar. Camila regresó a la ciudad con el pecho lleno de algo que no sabía cómo nombrar. No era alivio, ni tristeza, ni tampoco rabia. Era más bien una mezcla extraña de compasión, incertidumbre y una determinación que le ardía por dentro como fuego contenido. El rostro de Esteban se le había quedado grabado. Sus ojos, su voz suave, la forma en que hablaba de su perro dibujado como si todavía viviera. Y esa sonrisa frágil que parecía tener miedo de romperse si el mundo la miraba demasiado tiempo. Esa misma noche, desde su departamento, contactó a un laboratorio privado. No uno, sino dos. No quería margen de error. No podía haber dudas. Arregló todo para que al día siguiente recogieran las muestras de saliva tanto de Silvana como de Esteban, y concertó una cita para que Julián se hiciera la suya. No le explicó nada por teléfono. Solo le escribió un mensaje corto: mañana a las 10. Laboratorio Alvarado. No pongas excusas. Él no respondió. Pero fue. Cuando lo vio entrar,
lo reconoció más flaco, más apagado. Llevaba la barba crecida, los hombros caídos, y una mirada que ya no tenía arrogancia ni estrategia. Julián ya no estaba a la defensiva. Estaba desnudo frente a la verdad que se venía. Se sentó frente a ella sin decir nada. El silencio entre ambos era grueso, lleno de palabras no dichas. ¿Segura de que quieres hacerlo así?, preguntó, al fin. ¿2 laboratorios? Absolutamente segura. Él asintió. No me voy a negar. Camila lo observó. Había una tristeza extraña en él. No miedo al resultado, sino una especie de agotamiento. Como si por fin estuviera dispuesto a dejar de correr. Pasaron al consultorio, se tomaron las muestras, firmaron los consentimientos. Camila lo hizo todo con la precisión de una cirujana. Ni un gesto fuera de lugar. Ni una lágrima. Afuera, antes de despedirse, Julián se detuvo un instante. ¿Fuiste a verla? Camila no respondió de inmediato. Luego asintió. Sí. Y al niño también. ¿Y cómo está? Como un niño que ha sido ignorado demasiado tiempo. Con talento, pero sin herramientas. Con dolor, pero sin quejarse. Con esperanza, aunque no sepa bien a qué. Julián tragó saliva. Camila lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio a un hombre roto, no solo por lo que había hecho, sino por lo que no se atrevió a enfrentar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él. Lo correcto. Ya no por mí. Ni siquiera por Silvana. Por Esteban. ¿Y si no es mi hijo? Entonces lo sabremos. Pero no lo uses como excusa para alejarte de él. Ya es tarde para eso. Julián se fue sin agregar nada más. Camila lo observó alejarse y sintió que el matrimonio que compartían había muerto en el momento exacto en que él eligió callar. Pero había algo más fuerte ahora, una misión. Proteger al niño. Aclarar lo que quedaba por aclarar. Y actuar, aunque nadie más lo hiciera. Los días que siguieron fueron largos. El informe tardaría entre 5 y 7 días hábiles. Una eternidad emocional. Camila volvió al trabajo, pero no se concentraba. Evitó reuniones innecesarias. Apagó el televisor. Rechazó llamadas de amigos. Solo mantenía contacto con Silvana, que le mandaba fotos de los dibujos de Esteban, y con el laboratorio, al que consultaba obsesivamente por correo. La noche del 6º día, Julián apareció en el departamento sin avisar. Tocó el timbre. Ella abrió sin preguntar. ¿Puedo pasar? Sí. Se sentó en la cocina, como si ese fuera aún su lugar. Camila le sirvió café, en silencio. Cuando sus manos se tocaron al pasarle la taza, ninguno se sobresaltó. Ya no había sorpresa entre ellos, solo un pacto tácito de no violencia. De no herirse más de lo necesario. Tengo que contarte algo, dijo él. Camila lo miró. Antes de que nos casáramos, estuve a punto de irme. A punto de dejarte. ¿Por qué? Porque no podía con el secreto. Pensé que si me alejaba antes de casarme, antes de hacerte parte de esto, te estaría protegiendo. Pero no pude. Te amaba. O creía que lo hacía. Entonces decidí enterrarlo todo. Decidí apostar a que nunca saldría a la luz. Camila se quedó callada. El estómago le dolía. El amor, cuando se traiciona, no se rompe de golpe. Se desintegra lentamente, como un papel que se quema desde una esquina. ¿Y ahora? Ahora estoy listo para lo que venga. No me digas eso a mí. Díselo a Esteban. Si es tu hijo. Julián asintió. Pero la conversación no continuó. Se fue como había venido. En silencio. El 7º día por la mañana, Camila recibió los correos de ambos laboratorios. El corazón le latía tan rápido que creyó que iba a desmayarse. Abrió primero uno, luego el otro. Comparó líneas, resultados, tablas. No era su hijo. Julián no era el padre de Esteban. Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. Luego cerró el portátil. Salió al balcón. Respiró. No lloró. No se desplomó. No llamó a nadie. No fue alivio.
Fue más bien una sensación de orfandad. Como si esa respuesta no cerrara nada. Solo abriera otro abismo. A las 2 horas, Julián la llamó. Ya había recibido también los resultados. ¿Lo viste? Sí. ¿Y qué piensas? Camila apretó el teléfono con fuerza. Que no es momento de celebrar. Él se quedó callado. No me alivia. Porque el daño ya está hecho. Porque hay un niño allá afuera que sigue sin padre, sin ayuda, sin oportunidades. Porque tú sigues sin hacerte cargo. No necesitas ser su padre para ser parte del problema. Y menos para ser parte de la solución. ¿Y tú? Yo ya soy parte de esto. Esa noche, Camila volvió a San Laureano. No avisó. No planeó. Solo condujo. Silvana la recibió con un abrazo. Esteban corrió a mostrarle su nuevo dibujo, una mujer con cabello largo, sentada junto a un árbol, leyendo un libro. En la esquina, escrito con letras grandes, Camila. Ella no pudo evitar llorar. Porque ese niño, sin saberlo, había llenado el espacio vacío que Julián había dejado. Y en esos trazos inocentes, encontró algo parecido a la redención. Porque la verdad biológica había quedado atrás. Lo que venía ahora era más complejo. Más doloroso. Y más humano. Porque no siempre el padre es quien engendra. A veces, es quien aparece cuando nadie más lo hace. Y ella estaba ahí. Estaba lista. Camila lo supo desde el momento en que Esteban la llamó por su nombre y le mostró aquel dibujo donde aparecía sentada bajo un árbol, leyendo un libro. Como si en su corta vida ya supiera quién era capaz de permanecer cuando todo lo demás se desmoronaba. No era una decisión que necesitara pensar demasiado. Era, más bien, una certeza que la habitaba desde dentro. Había personas que uno encontraba por destino, y otras, como Esteban, que se convertían en destino mismo. Esa noche durmió en el cuarto donde la abuela de Julián había tejido su vejez. Las paredes estaban gastadas, el colchón crujía con cada movimiento, pero Camila se sentía en paz. Por primera vez en semanas, durmió sin sobresaltos. Su determinación le había dado un sentido nuevo a todo. Y al amanecer, antes incluso de que el gallo cantara al fondo del pueblo, tomó su móvil y empezó a buscar. Fundaciones, médicos, centros especializados en movilidad infantil, programas de becas para niños con discapacidad. Sabía que el sistema era lento, que los trámites se extendían y que muchas puertas se cerraban en cuanto olían precariedad. Pero también sabía que la voluntad, si era firme, encontraba grietas por donde filtrarse. 3 días después, tenía una respuesta. Una fundación privada de Buenos Aires, dedicada a la rehabilitación integral de niños con dificultades motoras, había aceptado evaluar el caso de Esteban. No prometían milagros, pero estaban dispuestos a ayudar. Camila armó el expediente, reunió fotos, documentos médicos y hasta copias de los dibujos del niño. Adjuntó una carta que escribió con el corazón en la garganta, donde explicaba que aunque no era su madre, ni pariente, era una mujer que no podía mirar hacia otro lado. Lo firmó con su nombre completo y su número de teléfono. No pasaron ni 48 horas cuando recibió la llamada del director de la fundación. Su voz era cordial, directa. Le pidió más datos, le hizo preguntas médicas y administrativas, y al final, le dijo: ese niño necesita algo más que médicos, señora. Necesita ser visto. Y eso ya lo estás haciendo tú. Vamos a ayudar. Camila sintió que el aire le volvía al cuerpo. Y no se detuvo ahí. Una conocida suya trabajaba en un centro de formación artística en Palermo, especializado en niños prodigio. Les envió fotografías de los dibujos de Esteban. Al día siguiente, el director artístico del centro la llamó personalmente. ¿De verdad tiene 11 años? Le preguntó sorprendido. El trazo, la perspectiva, la sensibilidad. Este chico ve cosas que otros no verán jamás. No ha recibido formación, respondió Camila. Todo lo ha hecho solo. No va a la escuela. Pasa la mayoría del tiempo dibujando. El hombre guardó silencio un momento. No podemos traerlo aquí, ya lo entiendo. Pero puedo enviarle uno de mis mejores profesores. Vamos a probar una vez a la semana, si está de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Silvana no podía creerlo cuando Camila le dio la noticia.
Estaban sentadas en la cocina, con un té tibio entre las manos, y Esteban dibujando en silencio en la sala. La madre del niño rompió a llorar como si el alma se le partiera en dos. «Eres tú la que debió ser su madre», dijo, con la voz deshecha. «No yo. Yo solo supe sobrevivir. Tú lo estás salvando». Camila le tomó las manos. Estaban frías, temblorosas. «No digas eso. Tú le diste la vida, lo has cuidado sola durante años. Yo solo estoy haciendo lo que me nace. Esto no es por culpa ni por lástima. Es porque lo quiero. Porque lo admiro. Porque me ha enseñado más en estos días que muchas personas en toda mi vida». Silvana asintió, con los ojos mojados. «No tienes idea de lo que significa para mí escucharte decir eso». «Tal vez no. Pero tengo una idea clara de lo que significa para él». A partir de entonces, Camila empezó a viajar a San Laureano cada fin de semana. A veces iba y volvía en el día. Otras se quedaba 2, 3 noches. Acompañaba a Esteban a las sesiones virtuales con el equipo médico, organizaba los materiales de arte, se sentaba con él a hablar de sus dibujos. Poco a poco, su presencia dejó de ser una visita y se convirtió en una costumbre. Una rutina amorosa. Los vecinos empezaron a notar los cambios. El portón de la casa ahora estaba pintado. El jardín tenía flores. Esteban salía en su silla al sol, acompañado por Camila o por el profesor de arte que venía desde la ciudad cada martes. Julián, desde la distancia, observaba todo con una mezcla de culpa, admiración y miedo. Al principio no decía nada. Luego empezó a hacer llamadas cortas, preguntando cómo estaba Esteban, si necesitaba algo. Un día apareció en el pueblo sin avisar. Silvana lo recibió con distancia. El niño lo miró con curiosidad, como si no supiera bien quién era. Julián se sentó a su lado y le dijo: «Hola. Me llamo Julián. ¿Puedo ver lo que estás dibujando?» Esteban le mostró la hoja sin decir nada. Era una escena de una casa iluminada, con una mujer sentada en el porche y un niño leyendo junto a ella. Julián tragó saliva. «¿Esa es Camila?» Esteban asintió. «Es muy buena conmigo». Esa noche, Julián y Camila hablaron a solas, en la cocina de la casa. «No entiendo cómo lo lograste», le dijo él, con voz baja. «¿Cómo lograste involucrarte así, después de todo? Porque alguien tenía que hacerlo. Y tú no fuiste». «Lo sé. No estoy aquí para reclamarte nada. Estoy aquí por él. ¿Y yo? ¿Hay lugar para mí en esto?» Camila lo miró. Tenía ojeras profundas y un gesto de cansancio crónico. «Eso depende de ti. Si vas a entrar y salir cuando quieras, no. Pero si estás dispuesto a asumirlo, aunque no sea tu hijo, entonces tal vez. No puedo prometer que sabré cómo hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo. Solo se empieza». Julián la abrazó. No con pasión, ni con deseo, sino con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Y Camila lo permitió. No porque lo hubiera perdonado, sino porque entendía que perdonar a veces era aceptar que el otro también está roto. En los días siguientes, Julián comenzó a involucrarse. Llevó a Esteban a un chequeo. Ayudó a pintar una de las paredes del cuarto. Se quedó una noche entera leyendo con él. Pero no siempre era fácil. Había días en que quería irse, en que el compromiso le pesaba. Camila lo veía, y no decía nada. Sabía que el camino recién comenzaba. Un sábado por la noche, mientras Esteban dormía, Julián y Camila compartían un café en el patio. «¿Estás bien?», preguntó él. No. Pero estoy en paz». «¿Y conmigo?». «Estoy aprendiendo a mirarte sin esperar respuestas». «¿Aún me amas?». Ella lo pensó durante varios segundos. «No lo sé. Pero amo lo que estamos construyendo aquí. Y eso me basta por ahora». Él asintió. No insistió. Porque sabía que lo había perdido. Pero también sabía que algo más grande había nacido. Camila miró al cielo. Había estrellas. Y en su pecho, por fin, no había vacío. Había propósito. Había amor. Porque a veces, amar no es elegir. Es responder. Y ella había respondido. Con actos,
no con promesas. Con constancia, no con palabras. Y en cada dibujo de Esteban, en cada sonrisa nueva, en cada paso pequeño que él daba, Camila sabía que había elegido bien. Había elegido con el corazón. San Laureano, con su aire denso y su tiempo detenido, ya no era el pueblo que incomodaba a Julián, ni el lugar de los errores pasados. Se había convertido en un escenario donde la vida, a pesar de todo, había comenzado a tomar una forma distinta. Él volvió allí con los hombros caídos, la mirada cargada y el alma entumecida. No por obligación, ni por presión. Volvió porque algo dentro de él, algo que Camila nunca le había exigido pero que sí le mostró con el ejemplo, empezó a despertar. La primera vez que llegó a la casa de Silvana solo, sin la compañía de Camila, Esteban estaba en el porche, con una manta sobre las piernas, un cuaderno en blanco y una caja de lápices de colores. Lo miró acercarse con la misma expresión con la que se mira a un desconocido que se parece vagamente a alguien que uno conoció en sueños. Julián saludó con un gesto torpe de la mano. «Hola, Esteban. ¿Te acuerdas de mí?» El niño asintió muy despacio, sin hablar. «¿Puedo sentarme contigo?» Él asintió de nuevo. Julián tomó asiento en la vieja silla de mimbre que crujió bajo su peso. Pasaron minutos en silencio. Esteban no dibujaba. Solo miraba la hoja como si esperara algo. Como si ese día no supiera qué trazar. «¿Qué vas a dibujar hoy?», se atrevió a preguntar Julián. «Todavía no lo sé. A veces, cuando me siento raro, no dibujo nada». Julián tragó saliva. «Yo también me siento raro. A veces no sé ni cómo hablarte. No quiero equivocarme contigo». Esteban levantó la vista. «Puedes hablar normal. Yo entiendo todo». Fue la primera vez que Julián sonrió de verdad en semanas. Ese niño, frágil pero firme, lo había desarmado con una sola frase. Durante la siguiente hora, le contó que le gustaban los perros, que extrañaba a Firulais, que su profesor de arte era muy simpático pero a veces hablaba demasiado, y que quería dibujar un cómic algún día. Con personajes con superpoderes que no tuvieran que correr, porque ellos podían volar. Julián no supo qué contestar. Solo asintió, con los ojos mojándose de a poco. Cuando Silvana salió con un vaso de jugo para Esteban, se detuvo al verlos. Los dos sentados en silencio, compartiendo un cuaderno como si siempre hubieran estado ahí. «Pasa», le dijo a Julián desde la puerta. «Podemos hablar». La conversación fue larga. Difícil. Pero necesaria. Silvana no gritó. Tampoco reclamó. Solo escuchó. Y cuando Julián terminó de contarle lo que sentía, lo que no supo hacer antes, ella respiró hondo y dijo: «Yo también me equivoqué. Quise protegerlo, pero también me protegía a mí. Pensé que era más fácil borrar una historia que enfrentarla. Ahora sé que el silencio también daña». Julián bajó la mirada. «Sé que no soy su padre. Pero quiero ser algo para él. Si tú me dejas». Ella lo observó con un nudo en la garganta. «No te necesito como pareja. No quiero nada de eso. Pero si vas a estar, que sea siempre. Porque él ya te mira distinto. No juegues con eso». «No voy a hacerlo». Desde entonces, Julián comenzó a ir al pueblo cada semana. A veces se quedaba una noche. Otras, solo iba a compartir una merienda o una caminata. Camila lo observaba desde lejos, sin intervenir. Le dio espacio. Dejó que fuera Esteban quien marcara los tiempos. La transformación fue lenta, pero evidente. Julián ya no hablaba de San Laureano como un lastre. Empezó a integrarse en el pueblo, a saludar a los vecinos sin agachar la cabeza, a levantar la mirada cuando se cruzaba con algún rostro conocido. Y también comenzó a mover recursos. En su empresa, propuso una campaña interna para financiar la rehabilitación de niños en situación vulnerable. Habló con el Departamento de Responsabilidad Social, movió contactos, expuso el caso de Esteban sin necesidad de decir que él estaba involucrado. Lo presentó como un talento brillante atrapado en un cuerpo que necesitaba ayuda. La campaña tuvo éxito. En menos de un mes, consiguieron cubrir los gastos médicos para un año, comprar una silla de ruedas de última generación y financiar clases de arte particulares durante 2 años completos. Cuando llegó con la nueva silla, Esteban no entendía bien qué pasaba. Silvana tampoco.
Julián se arrodilló frente al niño, colocó sus manos sobre las suyas y le explicó que, con esa silla, podría moverse mejor, sin tanto dolor, con más libertad. Le mostró cómo usarla, cómo reclinarla, cómo ajustarla. Esteban lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, el niño lo abrazó. Fue la primera vez que Julián lloró en público. Camila los observaba desde el porche. Sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Como si la rabia que había llevado tanto tiempo cargando se disolviera por fin. Se acercó, puso una mano sobre el hombro de su esposo y le dijo: «Y gracias». Él la miró. «No me des las gracias. Todo esto empezó por ti». «Sí. Pero tú lo continuaste. Y eso también vale». Más tarde, mientras Esteban dormía, Julián le mostró a Camila un dibujo que el niño le había dado ese mismo día. Eran él y Esteban, sentados en el porche, con una guitarra entre los dos. Abajo, escrito con letras torpes: «Mi amigo Julián». Camila se tapó la boca con la mano. Sintió un nudo en el estómago. No por dolor, sino por una emoción distinta. Más profunda. Más limpia. «¿O lo lograste?», le dijo. No. Lo logramos. Esa noche, cuando se acostaron juntos en la vieja cama de los abuelos de Julián, no hicieron el amor. No fue necesario. Se tomaron de la mano en silencio. Respiraron juntos. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Camila supo que lo había perdonado. No porque lo hubiera olvidado, sino porque lo había visto transformarse. Porque había enfrentado sus errores. Porque eligió quedarse. No por ella. No por deber. Por el niño. Y en ese acto, encontró redención. Porque a veces, el amor más puro no nace del deseo. Nace del acto de reparar. De mirar al otro con compasión, con humildad. De reconocer la herida y decidir sanarla juntos. Y esa noche, Camila cerró los ojos con una certeza nueva: ya no había culpa. Solo presente. Y una nueva historia por escribir. Los meses pasaron con una delicadeza que Camila no se atrevía a interrumpir. Era como si todo estuviera tejido con hilos de algo que no se podía ver, pero se sentía. Amor, quizás. Paz. Propósito. Esteban, en poco más de un año, se había transformado. Ya no era solo el niño que dibujaba mundos lejanos desde la esquina de un porche desvencijado. Ahora era un artista en crecimiento. Un pequeño prodigio cuya historia había comenzado a resonar mucho más allá de los límites polvorientos de San Laureano. Los tratamientos médicos habían estabilizado su salud. Su cuerpo, aunque frágil, respondía mejor. La silla nueva le ofrecía independencia. Los profesores que viajaban semanalmente desde la capital hablaban de él con una admiración que rozaba la devoción. Su trazo, su mirada artística, su sensibilidad con los colores y las formas, eran temas de conversación en reuniones de curadores, galerías infantiles y fundaciones de arte. Fue durante una exposición colectiva organizada por el Centro Cultural que todo cambió. Uno de los cuadros de Esteban, una escena rural dibujada con una complejidad cromática sorprendente, llamó la atención de una periodista cultural de una importante revista digital. Al día siguiente, publicó un artículo titulado «El niño que pinta lo que otros no se atreven a sentir». Y ese fue solo el comienzo. Los medios comenzaron a interesarse en su historia. Pero no por morbo, ni por lástima. Querían conocer a ese niño que, a pesar de su cuerpo limitado, tenía una voz poderosa en cada dibujo. Querían saber quién era esa mujer que lo acompañaba siempre, esa que no era su madre biológica, pero que lo miraba como si fuera parte de su alma. Camila nunca buscó protagonismo. Pero cuando le pidieron una entrevista, aceptó. Sentía que contar la historia de Esteban era protegerlo. Darle herramientas. Abrirle puertas. La entrevista se grabó en el patio de la casa, con Julián a su lado, Silvana detrás de cámara, y Esteban sentado en su silla, con un cuaderno de bocetos sobre las piernas. La periodista, joven y respetuosa, hizo preguntas con cuidado. Escuchó con atención. Anotaba en su libreta con una sonrisa cálida. Y cuando llegó el momento de hablar de la familia, fue Julián quien pidió la palabra. Esteban no es mi hijo, dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. No compartimos sangre. Pero lo miro todos los días, escucho sus historias,
Lo abrazo cuando tiene miedo y celebro sus logros como si fueran míos. Y en este último año, entendí algo que jamás me enseñaron en casa: la sangre no define el amor. La voluntad sí. Silencio. La periodista bajó la cabeza. Esteban lo miró de reojo. Camila tomó su mano. No para tranquilizarlo, sino para confirmar que estaba con él. Que estaba orgullosa. El video de la entrevista se hizo viral en pocas horas. No por escándalos ni polémicas, sino por la verdad. Porque la gente reconoce lo auténtico cuando lo ve. Y la imagen de un hombre diciendo que eligió ser padre de un niño que no era suyo tocó miles de corazones. Días después, Silvana recibió una propuesta de trabajo del mismo centro cultural donde se realizaban las clases de arte. Necesitaban una asistente administrativa, alguien comprometida, organizada. Ella, tímida y nerviosa, aceptó. Por primera vez en años, salía de su casa con la frente en alto, con una tarjeta de identificación colgada al cuello y una sonrisa que empezaba a creerse merecida. Esteban mejoraba día a día. No iba a caminar, lo sabían. Pero había aprendido a escribir sin dolor, a moverse por la casa sin ayuda, a expresar con palabras lo que antes solo salía por sus manos en forma de arte. Ya no era solo un niño con talento. Era un niño feliz. Una noche de septiembre, mientras tomaban mate bajo un cielo cubierto de estrellas, Julián miró a Camila con una ternura inusual. ¿Sabes? No quiero que tengamos hijos. Ella levantó la ceja. ¿Así de directo? Él sonrió. Lo pensé mucho. No porque no quiera compartir una vida contigo, o porque no me imagine formando una familia. Es que creo que ya la formamos. Y hay muchos niños allá afuera que necesitan lo que Esteban tuvo. Amor, constancia, alguien que no se rinda. Camila lo miró por unos segundos. Luego, respiró hondo. Que estoy de acuerdo. Por ahora, no quiero parir. Quiero sostener. Y si mañana llega otro niño con una historia parecida, sabré qué hacer. Brindaron con las tazas humeantes. No hubo aplausos, ni testigos. Solo la certeza silenciosa de dos personas que habían transitado el infierno y habían vuelto con las manos llenas. El día de la inauguración de la primera exposición individual de Esteban, el salón del Centro Cultural estaba colmado. Habían viajado periodistas, artistas reconocidos, autoridades municipales. Silvana caminaba entre los invitados con una carpeta en la mano. Camila supervisaba la mesa de bocaditos y se aseguraba de que Esteban no se pusiera nervioso. Julián vestía traje. El mismo que usó el día de su boda. En el centro del salón, colgado en la pared principal, estaba el cuadro más grande. Un retrato doble. Camila y Julián, tomados de la mano, rodeados de árboles, con una luz tenue cayendo sobre ellos. El título estaba escrito con trazo firme, sin adornos. Mi familia. Camila lo vio y se le deshicieron las piernas. Sintió que algo se quebraba dentro. No por tristeza. Por gratitud. Por todo lo que no supo que necesitaba hasta que lo tuvo frente a sus ojos. Esteban se le acercó en su silla. ¿Te gusta? Ella se agachó hasta quedar a su altura. Lo abrazó con fuerza. No me gusta. Me cambia. Me cura. Julián los observó a unos pasos. Tenía los ojos rojos, pero no se los secó. Ya no le daba vergüenza llorar. Esa noche, mientras todos celebraban, Julián tomó a Camila de la mano y la llevó fuera del salón. A un jardín pequeño, decorado con luces colgantes y bancos de madera. Tengo algo que decirte. Ella lo miró, sin imaginarse nada. Sé que hemos atravesado cosas que ni siquiera sabría cómo explicar. Que te fallé, que me reconstruí, que aprendí de ti más que de nadie. Y que no hay un solo día en que no agradezca haberte tenido el valor de quedarte. Quiero empezar de nuevo. Contigo. Pero no desde cero. Desde aquí. Con todo lo vivido. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro, había un anillo. No era nuevo. Era el mismo que ella le había devuelto tiempo atrás, cuando pensó que todo estaba roto. Él lo había guardado. ¿Te casarías conmigo otra vez? Camila soltó una carcajada nerviosa, que se convirtió en un sollozo. Pensé que nunca me volverías a preguntar. Y yo pensé que no merecía hacerlo. Ella tomó el anillo.
Lo colocó en su dedo. Luego se abrazaron. Largos segundos. Respirando juntos. Como la primera vez. Y esa fue la historia. La de una mujer que no huyó ante el dolor. La de un hombre que eligió reparar en lugar de esconderse. La de un niño que enseñó a todos que el amor verdadero no se mide por sangre, sino por entrega. Camila, Julián, Silvana y Esteban. 4 piezas que no encajaban, hasta que se eligieron. Y al hacerlo, construyeron algo más fuerte que la familia tradicional. Una verdadera familia. De las que no se explican. De las que se sienten. Y permanecen. Pase lo que pase. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.